Pascual Orozco. Pascual Orozco Vázquez fue un líder revolucionario y militar mexicano nacido en 1882 en el estado de Chihuahua. Es conocido por su papel destacado en la Revolución Mexicana, en particular durante la fase inicial del conflicto. Pascual Orozco creció en una familia humilde y trabajó como minero antes de unirse a la revolución. En 1909, se unió al partido antirreeleccionista de Francisco I. Madero, que luchaba contra la dictadura del entonces presidente Porfirio Díaz. Pascual Orozco fue uno de los primeros en levantarse en armas contra el régimen y lideró una rebelión en Chihuahua en 1910, convirtiéndose en uno de los primeros líderes revolucionarios en hacerlo. En la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz, Pascual Orozco se destacó por su habilidad militar y su astucia. Luchó junto a otros líderes revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata, y fue fundamental en varias victorias importantes durante la primera fase de la revolución. A pesar de su éxito militar, Pascual Orozco y otros líderes revolucionarios comenzaron a tener desacuerdos con Francisco I. Madero, quien había sido elegido presidente en 1911 después de la caída de Porfirio Díaz. Pascual Orozco y otros líderes creían que Madero no estaba haciendo lo suficiente para implementar reformas políticas y sociales necesarias para mejorar la vida de los mexicanos, y en 1912, Pascual Orozco lideró una rebelión contra el gobierno de Francisco I. Madero. La rebelión de Pascual Orozco fue brutal y sangrienta, y los enfrentamientos entre los dos bandos se convirtieron en una guerra civil. Pascual Orozco llegó a la Ciudad de México, donde esperaba tomar el poder e implementar sus reformas. Sin embargo, sus fuerzas fueron finalmente derrotadas por las de Francisco I. Madero, y Pascual Orozco se vio obligado a huir a los Estados Unidos. Después de su exilio, Pascual Orozco se convirtió en un personaje controvertido. En 1913, intentó regresar a México para liderar una nueva rebelión, pero fue capturado por las fuerzas del nuevo presidente, Victoriano Huerta, y encarcelado. En 1915, después de escapar de prisión, Pascual Orozco se unió al ejército de Pancho Villa y luchó contra las fuerzas del gobierno hasta que fue capturado y ejecutado por las fuerzas federales en 1915. A pesar de su controvertido papel en la Revolución Mexicana, Pascual Orozco es recordado como un líder revolucionario valiente y astuto que luchó por una causa justa. Su lucha por la libertad y la justicia social inspiró a muchas personas en México y en todo el mundo, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. En resumen, Pascual Orozco fue un líder revolucionario y militar que luchó por la libertad y la justicia social en México durante la Revolución Mexicana. A pesar de su controvertido papel en la historia de México, su legado sigue siendo un ejemplo de lucha por los derechos de los ciudadanos y la búsqueda de reformas políticas y sociales. Pascual Orozco.